Es enero de 1916. Los vientos del norte rugen sin descanso desde hace días, empujando toneladas de agua helada hacia el corazón de los Países Bajos. De pronto, los diques empiezan a ceder, uno por uno. Pueblos enteros desaparecen bajo el agua, familias lo pierden todo. El país, ya asfixiado por la crisis económica de la Primera Guerra Mundial, se enfrenta a lo impensable, la traición del mar. Pero aquí no empieza solo una tragedia. Aquí comienza una de las hazañas de ingeniería más ambiciosas de la historia moderna. Porque cuando el agua amenaza con borrar tu nación del mapa, ¿qué haces? Si eres holandés, construyes un plan para domesticar al océano. Literalmente. Hoy en día te voy a contar cómo los Países Bajos decidieron convertir un mar en un lago, ganarle tierra al agua y transformar la desesperación en prosperidad. Y cómo de esa lucha épica nacieron símbolos tan cotidianos como los tulipanes, los molinos y el queso. ¿Estás listo para descubrir cómo un país le torció el brazo al destino con inteligencia, coraje y muchísima agua? Econo Explosion. En algunas áreas, el nivel del agua se había elevado hasta 70 centímetros. El agua helada rompió los diques e inundó enormes pastizales y pueblos enteros. Decenas de personas murieron y miles más perdieron su hogar. Fue un desastre humanitario. Y para los Países Bajos no podía haber ocurrido en un peor momento. Había un alto desempleo, y los holandeses estaban financieramente agobiados. Pero fue exactamente esta dificultad, este hambre y esta violencia del océano lo que llevó a los holandeses a aprobar un plan ambicioso. El objetivo era construir una presa que convirtiera ese océano en un lago. Esto ayudaría a mejorar la seguridad. Luego recuperarían grandes extensiones de tierra para usarlas en la agricultura. Esto ayudaría a resolver la escasez de alimentos, y logró todas estas cosas, por lo que explica de formas curiosas por qué los holandeses aman sus tulipanes, sus molinos de viento y su queso. Así fue como los holandeses resolvieron un problema imposible con perspectiva. Hace unos 10.000 años terminó la última era de hielo. El hielo terrestre se estaba derritiendo y elevaba el nivel del mar a nivel global. Esto eventualmente formó el Mar del Norte y un gran lago en el centro de los Países Bajos. Los romanos, alrededor del año 0, lo llamaron Lacus Flevo. Recuerda ese nombre, créeme, es importante. Este lago se inundaba constantemente. Cada pocas décadas había una gran inundación que mataba a miles o decenas de miles de personas. Esto continuó durante siglos hasta que el lago finalmente se unió con el océano. Ahora estamos en la Edad Media y al lago se lo conocía como Aelmere. Recuerda también ese nombre. Los holandeses se volvieron cada vez más ingeniosos con su gestión del agua. Al menos desde el siglo XIV comenzaron a recuperar tierras. Pero sus verdaderas obras maestras datan del siglo XVII. Fue la Edad de Oro holandesa, un periodo de rápido desarrollo que vio el ascenso de los Países Bajos como una superpotencia global. Gran parte del país en ese momento estaba cubierto de lagos. Y en 1612 decidieron recuperar este. Este es el Beemster. Usaban molinos de viento para drenar el agua y reutilizaron la tierra para la agricultura. Esto creó una comunidad próspera de agricultores y algunos inversionistas muy felices que recuperaron su inversión en solo un año. Fue el comienzo de una tendencia. Solo 2 años después, el mapa se veía así. Muchos de los lagos habían desaparecido, pero los pueblos a lo largo del nuevo mar de Zuider seguían siendo frecuentemente azotados por inundaciones. Esto podía ser increíblemente dañino y a veces costaba cientos de vidas. Ya en 1667 se propuso un plan para cerrar el mar de Zuider. La idea era construir presas a lo largo de las islas frisias para acortar drásticamente la línea costera de los Países Bajos, pero las capacidades técnicas de ese momento aún no igualaban su poder imaginativo. La Edad de Oro llegó a su fin en la década de 1670 y Gran Bretaña ascendió al dominio. Proyectos de tal escala eran un sueño imposible por ahora, hasta 1848. En ese año, una serie de revoluciones barrió Europa con el objetivo de eliminar reyes y reinas y establecer estados nacionales independientes. El rey actuó rápidamente con una concesión preventiva y entregó el poder al parlamento. Esto fue seguido por una gran inversión en infraestructura y una mejor posición para los emprendedores. En ese momento, el deseo de recuperar el mar de Zuider se reavivó. Ese mismo año se propuso un plan para construir un dique desde Enkhuizen hasta Stavoren para convertir esta parte del océano en un lago. Ámsterdam en ese momento se veía así y todavía estaba rodeada de grandes lagos. El plan era recuperar también esa zona. Pero este plan no tuvo en cuenta el drenaje del río IJssel.
finalmente fue descartado. Al año siguiente se presentó otra propuesta. Esta incluía la construcción de muchos más diques alrededor del mar de Zuider y el mar de Frisia. Se propuso drenar casi por completo ambos océanos. Pero el plan fue considerado técnicamente imposible. También fue descartado. Los ingenieros siguieron planificando mientras los holandeses se ocupaban de otros proyectos. Alrededor de Ámsterdam había estos grandes lagos, pero en 1852 el Haarlemmermeer fue completamente drenado utilizando máquinas de vapor. Poco después, los otros lagos también fueron drenados y se excavó un canal de 21 kilómetros para mejorar la posición del puerto de Ámsterdam. Estos proyectos demostraron cuánto habían avanzado las capacidades técnicas, especialmente el Haarlemmermeer, que tenía un punto más profundo de 7 metros. Esto aumentó la confianza. En 1866 se propuso un plan para construir un dique alrededor de la parte poco profunda del mar y drenar el agua utilizando motores de vapor. El plan fue considerado técnicamente viable, pero fue rechazado por preocupaciones sobre su viabilidad financiera. Más tarde se propuso y aprobó una versión simplificada de este plan. El rompecabezas parecía finalmente resuelto. El gobierno aprobó leyes para comenzar la construcción y finalmente se prepararon planes detallados para su ejecución. Pero al mismo tiempo comenzaron a surgir algunas voces críticas. Hubo críticas sobre el costo del proyecto y sobre el impacto que tendría en las comunidades pesqueras locales. La voluntad política se fue perdiendo gradualmente y en 1877 fue cancelado. Esto fue lo más cerca que habían estado de ejecutar un sueño de siglos. Los holandeses finalmente habían reunido el conocimiento técnico, pero aún necesitaban encontrar una forma de conseguir la voluntad política y social. En 1891 hubo otro avance en el caso. Cornelis Lely presentó su plan. Propuso construir una presa para cerrar el mar de Zuider y diques más pequeños en un lago recién formado. Lely seleccionó estas áreas para su recuperación en función del tipo de suelo que quedaría expuesto. Y priorizó la tierra que sería apta para la agricultura. Desde el principio hubo voces críticas sobre el costo y el impacto en las comunidades costeras. Pero los defensores elogiaban el potencial de nuevas tierras agrícolas y el menor costo de mantener todos esos diques alrededor del mar. Pero lo que hacía diferente a este plan era el propio Lely. Era un ingeniero brillante, pero también un político talentoso. Logró vender este plan al pueblo, centrando sus argumentos en el menor costo de mantener los cientos de kilómetros de diques. Un argumento que resonó con la gente. A pesar de la creencia generalizada de que esta era la mejor manera de hacerlo, el plan carecía de suficiente urgencia para ser formalizado. Pero fue entonces cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Llegó la escasez de alimentos y luego la terrible inundación de 1918. Los holandeses finalmente decidieron que el plan de Lely debía ejecutarse. La construcción comenzó con el Afsluitdijk, una presa de 30 kilómetros de largo que cierra el mar de Zuider. Comenzó en 1920 y continuó durante más de una década. Mientras tanto, empezaron a construir un pequeño polder de prueba para estudiar cómo el suelo salino que quedaría expuesto podría prepararse para la agricultura. Pero el verdadero desafío vino con la recuperación del mucho más grande Wieringermeer. El primer paso fue construir diques, tras lo cual se bombeó el agua. Este proceso tomó varios meses y dejó una tierra baldía seca y salina. Descubrieron que tenían que sembrar centeno, cebada y trébol. Así lo hicieron, y luego cavaron una compleja red de zanjas para transportar el exceso de agua. En la década de 1930 y en los Países Bajos, como en cualquier otra parte del mundo, golpeó la crisis económica. El desempleo alcanzó niveles récord y los holandeses vieron allí una oportunidad. Enviaron a miles de estos jóvenes desempleados a trabajar en este polder. Cavaron las zanjas a mano. De los 14.000 kilómetros de zanjas, el 80% fue cavado usando nada más que palas y fuerza bruta. El polder fue terminado y quedó listo para la agricultura 4 años después. Ese mismo año también se inauguró la presa que cerraba el mar. Pero no se queda allí. En 1932 fue un año de celebración. El mar de Zuider estaba ahora cerrado y se renombró como Ixelmeer, que significa lago del río Ixel. Este río iba a transformar sus aguas en agua dulce a lo largo de los siguientes 5 años. Esto fue un desastre ambiental para la población de peces y para las comunidades que vivían de su explotación. Pero tras estos logros ya no había más dinero para el proyecto, y era incierto si los otros pólderes realmente iban a construirse.
El primer ministro Hendrikus Collin estaba decidido a perseverar a pesar de las dificultades económicas del país. El plan era ahora recuperar el polder más grande, pero Collin decidió priorizar el polder noreste. Eso se debe a que estas tierras podían dedicarse completamente a la agricultura, que en ese momento era una preocupación más urgente. Comenzó la construcción y empezó la Segunda Guerra Mundial. Alemania ocupó los Países Bajos y los equipos de ingeniería sufrieron enormes carencias, pero los diques se construyeron, se drenó el agua y se cavaron las zanjas, esta vez utilizando máquinas. Para cuando el polder del noreste estuvo terminado, se habían construido 500 kilómetros de carretera, 59 puentes y 300 granjas. Fue una tarea exhaustiva. Bajo ocupación alemana y después de la guerra, los neerlandeses se concentraron en reconstruir el país. Y durante un par de años no hubo fondos disponibles para terminar el trabajo. Pero también empezaron a notar otro problema con el recién construido polder del noreste. Está por debajo del nivel del mar y más bajo que el territorio continental. Esto causa varios problemas. El agua subterránea del continente ahora fluía hacia el polder, privando al continente de agua y haciéndolo menos fértil. Y en segundo lugar, el polder se estaba hundiendo, causando enormes daños a las viviendas e infraestructuras. Entonces tuvieron que pensar una nueva solución. Cuando los neerlandeses comenzaron a trabajar en Flevolanda Oriental en 1950, hicieron algunos cambios en el diseño. Añadieron un lago fronterizo. La idea era que éste absorbiera el agua, redujera la oxidación y actuara como zona de amortiguamiento. Esto ralentizaría el hundimiento del terreno y evitaría que ocurrieran los mismos problemas en este polder. La construcción se llevó a cabo durante los siguientes 5 años. Los neerlandeses ahora usaban pequeños aviones para sembrar los cultivos. Mientras que el polder del noreste estaba destinado principalmente a la agricultura, Flevolanda Oriental tenía como objetivo solucionar la crisis de vivienda. Los centros urbanos de los Países Bajos estaban creciendo rápidamente y había una escasez de viviendas asequibles. Este polder iba a solucionar eso. El plan era construir nuevas ciudades a lo largo de este polder para aliviar la presión sobre las ciudades cercanas. Y justo cuando estos desarrollos eran emocionantes, ocurrió un desastre. En 1953, hubo una gran inundación en el suroeste de los Países Bajos. Murieron miles de personas y miles más lo perdieron todo. Muchos se vieron impulsados a mudarse, pero muchos otros decidieron trasladarse al polder recién construido y se convirtieron en los primeros migrantes en asentarse en esta tierra. En esta etapa solo quedaban 2 polderes por recuperar. En el plan original, el Markerwaard debía ser el siguiente. El gobierno neerlandés tenía la visión de construir un segundo aeropuerto internacional en este polder, así como una gran instalación de entrenamiento militar. Pero se tomó la decisión de drenar primero Flevolanda del Sur. Eso se debe a que era mucho más barato y ayudaría a cerrar los diques de Flevolanda Oriental. La recuperación terminó en 1968 y unos años después también se completó el dique de Enkhuizen a Lelystad. Esto creó el lago Marker. Se construyeron pequeños pueblos y grandes centros urbanos en los pólderes. Esto cobró especial fuerza en los años 80 con la construcción de Almere. Su proximidad a Ámsterdam lo convirtió en un lugar atractivo y motivó a Lelystad a encontrar formas innovadoras de competir por nuevos pobladores. En 1986, Flevolanda se convirtió en la 12ª provincia de los Países Bajos. Un momento de celebración. Markerwaard era ahora el único proyecto que quedaba. Su diseño pasó por varios cambios, pero los planes nunca fueron aprobados. En los años 80, la oposición de los ambientalistas crecía. Se la tomaba más en serio. Gradualmente, el deseo de conservar un lago se volvía más prevalente. Los planes se pausaron en 2003. Fueron cancelados. Así es como se ven los Países Bajos hoy en día. Alrededor de una quinta parte de la superficie terrestre actual del país ha sido recuperada de lagos o del océano. Una cuarta parte se encuentra por debajo del nivel del mar. Y solo la mitad del país está a más de 1 metro sobre el océano. La relación que los neerlandeses tienen con el agua contribuyó a los estereotipos modernos. Estos molinos de viento fueron su primera técnica utilizada para recuperar tierra a gran escala. El suelo que se exponía era salado y solo apto para algunos cultivos, pero resultó ser perfecto para los tulipanes. Esto ayudó a que los Países Bajos se convirtieran en el mayor exportador de estas plantas.
Otra planta que crece bien en estos pólders es el pasto. Probablemente el pólder más famoso del país, de Beemster, es ahora mundialmente conocido por su producción de queso. El queso Beemster adquiere un sabor específico gracias a la leche que producen las vacas que se alimentan exclusivamente de pasto, que crece sobre arcilla marina. Se puede decir con justicia que siglos de recuperación de tierras han cambiado algo más que la geografía de los Países Bajos. Han ayudado a formar su herencia cultural y su identidad. Ahora, ¿puedes mencionar todos los apellidos que te pedí que recordaras? Bueno, eso es porque gran parte de esta historia está ahora integrada en los nombres de lugares del país. El nombre Flevolanda deriva de la palabra romana para este lago, Lacus Flevo. Su capital, Lelystad, se llama así por el ingeniero que diseñó estos planes, Cornelis Lely. La ciudad más grande, Almere, recibe su nombre del nombre que tenía este lago en la Edad Media, Aelmer. Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.